a la Fundación Ciudadana Inteligente. Esta es la primera tertulia ciudadana de muchas que esperamos tener a lo largo del año. Nosotros queremos tener instancias como esta que ocurran una vez al mes, donde nosotros como fundación abrimos las puertas para tener discusión, un momento de pensamiento crítico sobre temas que interesan al desarrollo de Chile y que de alguna forma también coinciden con los temas que preocupan a nuestra fundación. Esta primera tertulia ciudadana tiene por tema la libertad de expresión y la concentración de medios, y es un tema que nosotros lo colocamos como prioridad y lo colocamos como, de nuevo, nuestro primer tema, nuestra primera tertulia, porque nos preocupa muchísimo como temática a propósito del trabajo que desarrolla la Fundación Ciudadana Inteligente. Y nos preocupa como temática, primero, porque dice relación con la misión de la Fundación, que es distribuir poder finalmente, trasladar el poder desde los pocos hacia los muchos a través de la transparencia, la participación cívica, en el uso de la tecnología de la información. Y obviamente los medios de comunicación son sin duda un ente de poder, precisamente, sino uno de los más importantes a lo largo de los últimos 100 años, y que por eso merece toda nuestra atención y nuestra discusión. Un medio de poder que además es un poco dicotómico. Por una parte es un medio de poder de distribución a través del acceso a la información, de distribuir noticias, empoderar a los ciudadanos con el conocimiento de distintas temáticas. Eso distribuye poder. Pero otra parte también los medios de comunicación en sí mismos han constituido una muy buena fuente de poder. Un rol muy importante en la actividad política, en colocar temas de debate, en subir candidatos, en bajar candidatos, y por lo tanto el rol de los medios de comunicación como sujeto de poder nos preocupa y quisiéramos discutir sobre eso. Y además es un rol que, dado las temáticas que trabaja la Fundación, que tienen que ver con las tecnologías también, de alguna forma también se ha puesto en entredicho. ¿Cuánto ha cambiado a propósito de la era de la web y el internet el rol de los medios de comunicación como un ente de poder? ¿Cuánto no ha cambiado también? Manuel Laris me comentaba hoy día a la mañana en la anécdota de Obama en la elección del año 2008, donde por primera vez Obama no fue a desfilar como muchos candidatos lo hacían anteriormente frente al directorio del New York Times o el Washington Post o cualquier otro medio de comunicación, sino que fue primero a rendir pleitesía a Google. Eso en alguna forma es una anécdota, pero ¿cuánto nos dice respecto al rol que también está teniendo la web o las tecnologías de la información a propósito también de la actividad política, y cuánto de ello cuestiona también el rol que han tenido los medios de comunicación en el ámbito del poder a lo largo del último tiempo? Entonces, primera temática de por qué nos interesa discutir sobre esto, porque es una discusión también respecto del poder y una discusión respecto a la distribución del poder. La segunda razón que como fundación nos motiva a discutir sobre los medios de comunicación en el ámbito de la libertad de expresión y la concentración de medios tiene que ver con una fundación que promueve el derecho a acceso a una información pública. Y el derecho a acceso a una información está hermanado con el derecho, o sea, el derecho a saber, el derecho a acceder a la información, con el derecho a expresarse, con la libertad de expresión, ¿cierto? Reconocida en el artículo 19 de la Carta de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta también que a nosotros nos nace es cuánta libertad de expresión verdaderamente existe en un contexto cuando los medios de comunicación están concentrados. Y también, a propósito de la temática anterior, también es cuánto de esta lógica de concentración y libertad de expresión, esta digamos, colisión, también cambia o no cambia a propósito del rol de los medios de comunicación. Estas son algunas de las temáticas que a nosotros nos interesan y que esperamos que ustedes nos ayuden a entregar algunas luces para poder discutir. Y para introducir al panel y a estos magníficos invitados que tenemos, a Mónica y Andrés, que además son grandes amigos de la Fundación, además de destacadísimos profesionales, quiero dejar con ustedes a Carola Fuentes, que es también una destacadísima periodista y miembro del directorio de la Fundación Ciudadana Inteligente. Así que aprovecho también obviamente a agradecer al equipo de la Fundación que permitió la organización del evento y tener todo lo que ustedes tienen ahí en la mesa y poder tener este magnífico panel, y muy especialmente a la Vale Bilbao que está por ahí. Agradecerte también, Vale, por todo el trabajo y la dedicación que se hoy día plasmado en este evento. Así que bienvenidos a nuestra primera tertulia ciudadana, bienvenidos a Ciudadana Inteligente. Gracias.
pero me voy a parar también, ¿cierto? De tertulia en ambientes informal. Bueno, de concentración de poder es súper importante e interesante hablar, a pesar de que, de concentración de medios, a pesar de que a los dueños de los medios y a los medios en general es un tema del que no les gusta hablar. Y la mejor prueba es que con la Val y con la José también estuvimos varios meses tratando de que esta mesa, además de Andrés y la Mónica, estuvieran sentados un par de dueños de los pocos medios que hay o de directores de los grandes pocos medios que hay y no, las sillas están vacías. Y algunos datos duros para comenzar la presentación antes de los invitados. En toda Latinoamérica la concentración de medios es un tema que preocupa, no solo en Chile, a pesar de que en Chile estamos un poco más por sobre el promedio. Si tomamos a los 4 medios más grandes que hay en el país, se llevan el 50% del mercado, así que tomamos concentración en términos de mercado. Y si subimos a los 8 medios más grandes, se llevan el 75% del mercado. En un país con 15 regiones y con 16,5 millones de habitantes, son pocos medios los que nos informan a la mayoría de los chilenos. O sea, recibimos pocos puntos de vista en la información que recibimos. Y por eso entonces queremos saber si es que esta concentración nos debe preocupar o no, si atenta contra la democracia o no. Y hemos invitado a la Mónica y a Andrés, que sí aceptaron venir. Mónica, como ustedes saben, es una destacada, probablemente la más destacada periodista de investigación en Chile, que ha pasado por muchos medios y por eso puede hablar, me imagino, con una experiencia muy variada. Medios, como les decimos, mainstream, hasta emprendimientos como CIPER, que sería súper interesante saber también cómo se maneja CIPER dentro de la estructura de uno de los grandes conglomerados que es Copesa. Y Andrés Azoka, que también ha trabajado por muchos años en Copesa, en la revista Que Pasa, en el diario La Tercera, en la universidad, promoviendo también tecnologías digitales en la Universidad Diego Portales y que hoy está a cargo de las plataformas digitales de Copesa también. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar estar aquí. Y parto por la Mónica, para que nos cuente por qué o cómo nació CIPER dentro de esta estructura de industria en la que tenemos, donde hay, ¿cuánto? El grupo E2, para que ustedes sepan, maneja 17 de los diarios que hay en el país, y el otro grupo, que es Copesa, tiene los otros 3 diarios nacionales. ¿Le doy nomás? ¿Se escucha? Bueno, 1.000.000 de gracias de haberme invitado, me siento muy contenta, me siento como en mi casa aquí. Aunque el tema, quiero decirle que me latea. Porque tantos años hablando de lo mismo, tanto lloriqueo, y yo siento que se tiende muchas veces a hablar en blanco y negro. Así que yo, si me permite, quiero hacer una chiquitita sobre él. Después podemos seguir hablando del tema, pero quiero decir por qué me latea. Porque se mira en blanco y negro. O sea, se mira, la concentración de medios es culpa de los poderosos. La concentración de medios en América Latina ha sido, como dice la Carola, un proceso paulatino y aceleradísimo en el último tiempo, de la propiedad de los medios. En toda América Latina y en el mundo. Pero en América Latina se ha acentuado. Y en Chile la tenemos desde siempre, aunque antes del golpe, antes de la dictadura, había mucho más variedad. Sin embargo, a mí lo que me molesta, quizás por la experiencia que tú dices, que eso es lo que me motiva, yo siento que si lo tenemos así, no es porque salió de un repollo, como dirían los franceses, sino que esto es reflejo de otras realidades que se viven en el país. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿hay tanta variedad de puntos de vista en el Congreso actual hoy día? No, para mi gusto no. O sea, yo no veo que en estos años hayamos tenido así, por ejemplo, frente al lucro, más allá de esta acusación en que no se plantea lo mismo, no hemos visto una confrontación argumental, de fondo, sobre quienes están definitivamente por plantear un proyecto que diga, pongámosle el fin al lucro, haciendo el reglamento de la ley, porque la ley quedó ahí como una cosa casi lírica, nula, sin gusto a nada, mientras otros estaban obligados a defender a las universidades que sí hacían negocio. Yo siento que la concentración de medios tiene que ver con nuestro sistema de representación política, con nuestro sistema de redes sociales, que se ha ido incentivando, fortaleciendo y reconstruyendo en el último tiempo. Entonces, y hay otro punto que no se destaca. En Chile ha habido una generación de la concertación prácticamente, porque el grupo
que ha tenido el poder durante 22 años, que fue incapaz de pensar en concebir leyes, presupuestos para generar medios de comunicación que pudieran de verdad obedecer a ideas de regiones, a puntos de vista distintos, y pensaron siempre como dueños de fondo sin fondo, que es lo peor que puede existir. Porque yo no le puedo exigir a Agustín Edwards que ponga en el Mercurio algo que atenta contra su nivel de pensamiento básico de ADN. Sería estúpido. Yo lo que le debo exigir es que no manipule, que no mienta, que no haga cosas que atentan contra la ética y la verdad y que no asfixie un punto de vista de una noticia importante, como por ejemplo puede ser el daño que provoca el negocio de la INSAPRE. Pero no le puedo exigir más. En cambio, sí a la concertación uno le podría y debería haber exigido que durante los 22 años que estuvieron en el gobierno hubieran promovido algún tipo de fondo como en Inglaterra, que hubiera sido no para favorecer diarios que estuvieran partidistamente con la concertación, sino para que hubieran, por ejemplo, fortalecido las voces regionales. Jamás. Es más, el diario 7 que yo dirigí y que nosotros creamos, desapareció porque no fueron capaces de asegurar un 0,9%, ojo, no estoy hablando de gastos reservados, porque nunca me ha gustado recibir platas turbias, y por eso puedo mirar de frente y hacer el periodismo que hago. No, el 0,9% de los avisos del Estado, porque iban donde privilegiadamente al Mercurio, a la Tercera, y a La Nación, ojo, a La Nación, que vendía un tercio de lo que vendíamos nosotros y menos, que tenía cero influencia, pero que nosotros hemos sabido después, donde había un modelo de negocio que favorecía a otros intereses. A mí me molesta eso, me molesta porque siento que ha habido un ninguneo de la necesidad imperiosa que tenemos de tener puntos de vista distintos, de tener acceso a una información más completa, para recuperar esos derechos ciudadanos y el deber de ser ciudadano informado, para poder ser un país no de consumidores, sino que de ciudadanos. Eso es mi más íntima rabia, ira. En ese cuadro, cuando el diario 7 tuvo que cerrar las puertas, en ese momento nosotros teníamos el 50% de la propiedad del diario 7 era de Álvaro Sayé Copesa. Y a Álvaro Sayé le gustaba el diario 7. Y él le molestó mucho que se tuviera que cerrar, porque decía, bueno, no, habría bastado con que lo siguiera financiando. Bueno, si lo seguía financiando tendría que haber cambiado la composición, porque tendría que haber sido un diario como La Tercera. Si para eso son las propiedades accionarias, ¿no? Y no fue posible mantenerlo. Y yo, bueno, dije, no es la primera vez que estoy cesante. Nos agrupamos, un grupo de editores del diario 7, yo creo que ese equipo era de lujo, creo que uno de los mejores equipos que yo he dirigido. Y nos metimos en mi casa, en mi escritorio, a ver cómo podíamos hacer trabajo y empezar a encontrar trabajo para mantener las respectivas casas. Y yo estábamos muy abatidos, muy golpeados, pero había que buscar trabajo. Eso es el 2006. Y Álvaro Sayé me ofrece trabajo. Y yo digo, no, mira, lo que pasa es que yo no voy a durar en ninguna de estas partes. Yo tengo que buscar cómo seguir haciendo el periodismo que a mí me gusta. Y un día me preguntan, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo le digo, si me preguntas cuál es mi sueño, pero así, porque estamos hablando en una conversación intrascendente, según yo, a mí me encantaría poder hacer un centro de periodismo de investigación. Dedicarme a hacer periodismo de investigación, yo creo que hace falta, me encantaría tener el tiempo de hacerlo, he encontrado mucha gente que tiene las capacidades para hacerlo. Y me dice, a ver, ¿y cómo lo haría? No, partiría súper chiquitito, con 4 personas, con un sueldo bueno, pero modesto. Esto no puede ser alternativo, odio la palabra alternativa. Esto tiene que estar dentro del sistema. 4 personas, una oficina, bueno, teléfono, computadores, y empezó. Y después tomó la calculadora, lo miró, te lo compro. Te lo compro de una manera, porque yo no le vendí, él la financió.
yo sentí que no era ninguna idea muy novedosa, él la financió. Y desde ese día, 1 de mayo, que vamos a cumplir ahora 6 años, en que nace CIPER, debo decir que ha sido el regalo más importante que he tenido en la vida, de que me financien sin pedirme ni entrometerse en la vida jamás, en la línea editorial de CIPER. O sea, que me den toda la libertad a mí y a mi equipo, que hayamos subido de 4 hasta 10 personas hoy día, que sigamos teniendo esa libertad editorial y que solo se me exija rigor y no tener un ojo tuerto. ¿Qué significa eso? Que yo no solamente busque investigar corrupción, nichos de corrupción o el sistema que está errado dentro de un solo lado político, sino que busque dentro de todos los ámbitos, dentro de todos los ámbitos de la vida que afecta a los ciudadanos en Chile. Y eso es un privilegio. Por lo tanto, yo desde hace 6 años soy una de las periodistas más privilegiadas de Chile junto a mi equipo. Y eso es creo que es un lujo que muy pocos tienen. Ahora, dicho eso, significa mucho trabajo, pero significa también haber tenido ese privilegio en un momento en que había necesidad, creo yo, y eso lo podemos seguir hablando, de, con toda la fuerza que llega esta red social, virtual, con contenido, darle un contenido distinto y con gente que hoy día quiere informarse en profundidad. Eso. Muchas gracias. Bueno, Andrés entonces toma la palabra desde otro punto de vista también, que es trabajar precisamente con las tecnologías digitales y cómo eso puede ayudar o perpetuar, como decía, o mantener las diferencias y las concentraciones, porque otros poquitos datos duros, si uno piensa en tecnologías digitales, en Chile, ¿cuántos operadores de internet grandes tenemos? 2 operadores grandes, que también son los que abastecen a la mayoría de los hogares. Hay 3 telefónicas o compañías que abastecen de internet móvil grandes también, mientras se consiguen estas otras. Y desde el C3 para abajo la población apenas tiene acceso a internet, así que tampoco sabemos aún si es que la irrupción del mundo digital va a hacer o no romper el cerco de la concentración de medios. Bueno, primero que todo, pedir disculpas por el atraso. Debo reconocer que pensé que era las 7:30, pero lo segundo también es que justo estaba el tema del lanzamiento del comando de Michelle Bachelet, entonces tampoco me hubiera podido venir mucho tiempo antes. No sé, podemos responder preguntas tan amplias, pero creo que estamos en un escenario algo complejo para las dos cosas. Uno, para el tema del desarrollo de sitios independientes en Internet, porque en Internet está pasando lo mismo que en el papel, y tal como decía la Mónica, hay muy pocas ganas de crear medios en Chile, y eso se nota en medios que evidentemente son más baratos, no quería decir que sean gratuitos. Está por ahí está la marca Les Cornet, que creó el Dínamo y sabe que no es nada es gratis, pero es re complejo crear medios, pero tampoco hay una cultura en Chile de crear medios, o sea, como no hay una cultura tampoco en general. Las universidades, tenemos 36 universidades o escuelas de periodismo, y casi no hay crítica de medios, casi no hay proyectos independientes. Las universidades prácticamente no están financiando ningún proyecto digital, y tienen los recursos. Por otro lado, lo que decía la Mónica, tampoco vemos que la oposición en este momento, y que fue gobierno por muchos años, vio la web como también un dispositivo, un escenario para crear los medios que nunca pudo crear de manera offline. Y hay una sensación de que en el fondo es más fácil lloriquear por Twitter y decir que hay concentración de medios que hacer un esfuerzo real por constituir medios que tengan más independencia que el resto, porque tampoco seamos ingenuos. O sea, la historia del periodismo se ha escrito siempre desde Watergate, pero también podemos escribirla desde otro lado, desde empresas que han sido subsidiadas por la publicidad, que siempre han tenido intereses, que la transparencia es solo parte de esa realidad.
y otra parte es los recursos que tienen que llegar a través de alguna parte. Y la publicidad siempre ha subsidiado el buen periodismo, menos ahora, que es donde tenemos el mayor problema. Y lo que nosotros podemos ver de aquí en adelante, probablemente sea una... Yo no creo que haya tanta concentración, pero evidentemente vamos a ver una mayor concentración. Los medios escritos, y ustedes lo pueden ver en otras partes del mundo, los medios escritos están sufriendo de la crisis de internet, de la crisis de publicidad, y obviamente van a tener que concentrarse para sobrevivir, si es que logran sobrevivir. Y la web, mientras tanto, es la gran oportunidad. Todos miramos a Estados Unidos, que es donde se crean muchos medios digitales, donde hay una cultura democrática mucho más poderosa, donde en el fondo hay gente dispuesta a financiar desde institutos que investigan el periodismo y que investigan internet hasta que crean medios, ProPublica, que probablemente sea el CIPER norteamericano, es un gran proyecto financiado por particulares que tampoco intervienen en nada, para hacer un tremendo periodismo. Y eso, en Chile, esa cultura, probablemente CIPER sea una excepción, y una excepción realmente increíble, porque ni siquiera parece parte de la cultura local. Entonces, yo creo que el escenario futuro, si el presente uno lo analiza con cierta visión crítica, yo insisto, yo no soy tan crítico y bueno, para hablar de concentración yo creo que todavía falta acá. Hay medios grandes, evidentemente, hay medios que tienen radio, televisión y se expanden y tratan de buscar nuevos negocios, que es habitual, esta es una industria, no es una ONG. Pero también hay diversidad, está la red Maule, que le compite a los diarios regionales del Mercurio, cada región tiene su diario, y muchos de sus diarios son mucho más poderosos que la cadena del Mercurio. Acá lamentablemente donde nosotros podríamos ver la ventana, que para volver al inicio, que es la web, es donde nosotros vemos yo veo más complejidades, porque si uno ve, uno espera que no solo ver diversidad de medios, sino espera ver calidad de medios. Y lamentablemente hay medios que en el papel son muy poderosos y en la web son verdaderos agregadores. Yo tengo mucho respeto por el Clinic, pero el Clinic en la web uno esperaría más de la web del Clinic. Mejor me callo. Si no empezar así, que te están grabando. No, pero sí, yo mismo lo he dicho, o sea, pero en el fondo lo que yo creo que en la web lo que estamos viendo, CIPER en el fondo no tiene una plataforma de papel, pero lo que construyen en la web es son textos largos, donde en realidad las características de la web no están 100% presentes. Entonces lo que uno aspiraría en el fondo es que la web se desarrolle, que se generen medios, que no solo busquen recursos, porque en el fondo los proyectos que ahora vemos lo que buscan es tráfico es publicidad, supervivencia. Lo que uno esperaría es que haya proyectos que busquen calidad periodística, que reflejen, que yo creo que hay un problema mayor, incluso en la situación de medios, que se refleje parte de la sociedad que no está reflejada en los medios tradicionales. Y uno esperaría eso, o sea, esperaría que en realidad la web se transforme en la gran casa, el hogar de muchos medios independientes, pero que busquen calidad periodística, o sea, porque para crear un medio que solamente se dedique a traer contenido de otros lados, o a hacer o a generar tráfico fácil, tampoco tiene mucho sentido, mejor que no existan, casi. Oye, pero volviendo un poco al origen de la tertulia, que es la concentración, que metodológicamente se puede definir la concentración o por la propiedad, como decía la Mónica, o por la participación de mercado, o por la participación del mercado publicitario también. En el caso de la propiedad en Chile, como veíamos, ya está bastante claro lo que pasa. En el caso del mercado, cuando hablamos del mercado que accede a esos medios, ¿quiénes son los que se informan en este país por esos pocos medios? O sea, la mayoría de los chilenos se informa gracias al buen periodismo que hacen en CIPER o a los distintos puntos de vista que puede haber en algunos emprendimientos digitales. Bueno, yo creo que a mí me gusta ese foco, porque hablar de la libertad de expresión así en retórica, yo creo que estamos todos aburridos de eso, la retórica nos tiene a todos hartos. A mí me interesa, y quizás por eso quería hacer periodismo de investigación, porque el tema central es ¿para qué les sirve asfixiar la libertad de expresión y para qué sirve la concentración de la propiedad de los medios? Y yo creo que ahí es donde yo digo que hay una sintonía
o una armonía entre el monopolio de voces. Entonces, quiero plantear algo que a lo mejor se escapa de lo que tú me estás preguntando, y si no, tú me retas y me dices. Pero, por ejemplo, yo siento mucha vergüenza de ella, y lo quiero plantear en esta casa, porque es algo que hemos hablado mucho en CIPER. Nosotros no nos sentimos ni los más bacanes, ni los más capos. Son los tipos que trabajamos mucho, obsesivamente, y casi demasiado. Y por eso mismo, cuando nosotros planteamos, vemos la información que hay en los medios, ojalá más gente se informara con nosotros, pero no es así, la realidad es otra. La realidad es que nosotros todos sabemos que hay una crisis de lectura, que hay una crisis del modelo de negocios de la prensa de papel, y que hay una crisis de lectura y de profundidad en la información. Entonces, cuando tú piensas, ¿para qué quiero informar? Entonces uno dice, a ver, por ejemplo, las leyes, ¿cómo se hacen en Chile? ¿Cuál es la información que sale para la gente común y corriente? Un ejemplo. Ayer se promulgó la ley de pesca. Los contenidos de esa ley, cómo influyó el lobby en esa ley, cómo el lobby se manifestó en los votos de diputados concertacionistas que dicen defender los derechos de los más vulnerables, de los ciudadanos, o cómo los votos ayudaron a concentrar más la propiedad en la pesca, porque la concentración de los medios tiene que ver con la defensa de la concentración y el monopolio que hay en otras actividades económicas, que el gran poder que manda, que la lleva. Entonces, ahí es donde está el problema, que nadie me informa cuál es el lobby que hizo que esa ley saliera, primero, desde el primer proyecto que se presentó hace determinada cantidad de años, cómo se fue modificando y cómo fue imposible salir de las 7 o 9 familias que son dueñas del mar chileno. Porque la información es pareja, es monocorde. Tantos votaron, estos son los principales aspectos de la ley, pero me dice la ley cómo me afecta a mi ciudadano esa ley de pesca. Me dice cómo actuó el lobby en esa ley. Me dice cómo todas las fuerzas que participaron en la promulgación, por ejemplo, de la ley del tabaco. Pero Mónica, ¿y por qué los medios? ¿Por qué los medios no quieren informar o no informan? ¿Porque no quieren? Bueno, ahí hay una orquesta que funciona y ha funcionado perfectamente, no solo en Chile, ¿eh? No tenemos el monopolio de lo negativo, de lo malo y del horror. Pero eso no es consuelo de nadie, consuelo de los tontos, ¿no? Ahí hay una sincronía de poderes que se juntan, en que parte, y uno lo ve todos los días, desde una cosa terrible que te dicen, pero Mónica, ¿para qué dedicas tantas horas de trabajo si todo el mundo sabe que los médicos tienen el monopolio del poder en los hospitales, que los médicos están coludidos con los laboratorios, con las ISAPRES? Si esto no va a cambiar, si esto siempre ha sido así, ¿para qué? Claro, si todos partimos de que todo se sabe, pero es muy distinto cuando tú le pruebas a un ciudadano, pero le pruebas con un trabajo de verdad de muchas horas, de meses y a veces más de 2 o 3 meses, cómo funciona, cuáles son las caras, los rostros, con nombre y apellido. ¿Qué diputado se fue a la cafetería, al baño o se enfermó súbitamente pero andaba en el mall comprándose ropa cuando tuvo que votarse una ley clave para los derechos ciudadanos? Es ahí donde nosotros a veces fallamos los periodistas, porque sentimos que hacer todo ese trabajo para que llegues a una redacción y te digan, no, eso no, sabes que este amigo del editor, del dueño, primero del dueño, del hijo del dueño, del compadre del dueño, o el final, es la ISAPRE que está en la parrilla publicitaria más importante. Andrés, ¿y eso pasa? ¿Que te dicen que no cubra ciertas noticias por presión de los dueños del medio? No me dicen, pero uno tiene claro que hay cosas que son temas delicados a tratar, o sea, y eso yo lo sabía cuando entré, lo mismo que en la Portales
que es una universidad ultra independiente, que se puede hacer todo, y también sabía que había cosas que no podía hacer. O sea, y cuando yo entré a trabajar a Televisión Nacional sabía que había cosas que no podía hacer, y cuando entré ahora había cosas que no podía hacer. O sea, yo creo que nadie te lo tiene que decir para saber que en todas partes los dueños tienen ciertos intereses y es complejo meterse con esos intereses. Pero cuantifiquemos los ciertos intereses, porque por ejemplo cuando yo trabajaba en Canal 13 yo sabía que yo no podía hablar o no se esperaba de mí que hablar en contra de la Iglesia Católica en esa época. Pero yo no te voy a decir los intereses del dueño porque somos buenos conocidos. Pero a ver, veamos, Copesa es dueño de diarios, ¿de qué otros medios de comunicación? Grupo Diario. Ya, radios. Está haciendo un canal de televisión. Pero aparte de eso. Ya, sí, aparte de eso. Sí, por banca. No, por eso me pregunto Copesa. Sí, pero es una fundación sin fines de lucro. Pero veamos los intereses del grupo. ¿Pero es verdad? Banca, retail. Banca, retail, eso es lo más grande. No me haya que decir. Sí. Toma. Perdona, te interrumpí. No, pero, o sea, yo no tengo problema en trabajar con un dueño que tenga intereses. El problema sería que yo, en las cosas que puedo hacer, no las hiciera. Y que fuera mucho más allá en mi accionar de autocensura con temas que no pueden ser. Y ni siquiera eso, porque yo creo que la gran gracia de Internet es como dice Jay Rosen, o sea, la transparencia es la nueva objetividad. La gran gracia de esto, yo hice periodismo en la época, empecé a hacer periodismo en la época, los primeros gobiernos democráticos, y era 17.000 millones de veces más difícil que acá. Ahí no solo eran los intereses del dueño, eran los intereses del avisador, principalmente los intereses del avisador, eran los intereses de otros grupos, o sea, ni siquiera solamente los intereses del dueño. Y creo que eso ha ido evolucionando, y al mismo tiempo la transparencia que te obliga Internet, en el fondo, hace que tu marca, que tú buscas cierta, obviamente buscas audiencia, que esa audiencia interactúan ahora. Si tú no haces la pega, te la van a decir, y ustedes lo tienen claro, o sea, cosa de las redes sociales, cómo la gente está fiscalizando el actuar de los medios, a veces de manera histérica, otras veces de manera racional, depende de quién sea la persona, pero hay una fiscalización a si uno hace o no el trabajo. ¿Y tú crees que hay un castigo de esas redes, Mónica, a los medios que no están cumpliendo con las expectativas? Perdón, pero yo no terminé de decir por qué tenía vergüenza y lo digo en 2 palabras. La vergüenza está en lo siguiente. Durante 22 años fuimos incubando un monstruo en Chile, uno de los monstruos más asquerosos, más terroríficos que hay en Chile, que es el negocio de la educación, y que tiene hoy día a cientos de miles de familias en la más completa incertidumbre, con sus sueños aplastados, con años y años de sacrificios convertidos en nada. Es para llorar a gritos cuando tú conversas con esos críos y con esa familia que están en cuarto año de kinesiología, tercer año de enfermería, cuarto año de psicología en universidades, que saben que cuando terminen no lo van a recibir en ninguna parte. Pero eso creció frente a nuestros ojos, ese monstruo, porque se engordó durante estos 22 años y no lo vimos. De verdad, Carola, no lo vimos. No vimos. ¿Por qué no lo vimos? Esa es una gran pregunta que tenemos que contestar los periodistas. Más allá del lloriqueo. ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no fuimos capaces de hacer así a las cifras que nos decían de cada 10 universitarios, 7 son primera generación? ¡Qué grande Chile! ¡Qué asco! Crecimos en un mercado en que pulularon como callampas, como hongos, universidades por todo Chile. La Universidad del Mar llegó a tener 22.000 alumnos en todo Chile. Y ninguno vio lo que era. Cuando nosotros el año 2011 desmenuzamos el CAE, nos encontramos que el crédito con aval del Estado, los parlamentarios en su gran mayoría no sabían que era un negocio con 6% para los bancos. No sabían, lo firmaron, lo aprobaron y no lo sabían. Es más, cuando demostramos que con lo que el Estado entregó en un solo año a los bancos, si lo hubiera entregado a los estudiantes, daba para becas gratis para los más brillantes, se quedaron todos de espalda. Esa es la vergüenza. Y siento que esa es una vergüenza que tenemos que asumir, porque nos obliga a ser mucho más rigurosos, a la obligación de investigar
a medir mucho más lo que informamos, lo que vemos y cómo hacemos el trabajo. Y no lo digo con soberbia, lo digo con absoluta autocrítica y humildad. ¿Qué me decía? Uy, ya se me olvidó. Me quedé pegado. No, que yo creo que lo que dice la Mónica tiene razón. O sea, buena parte del mal periodismo que se hace en Chile es por desidia más que por concentración de medios. O sea, lo de la Polar se pudo haber hecho antes y en realidad hubiera un periodismo más especializado, más crítico. Estaban más preocupados de decir que Pablo Alcalde había ganado el premio al mejor empresario, al mejor ejecutivo del año, que están más preocupados de tener una visión crítica. Y eso, más allá de usted probablemente ninguno de acá sea periodista, entonces muy poco, eso dentro de los medios es más grave, tal como dice la Mónica, que efectivamente que uno tenga presiones o que esté todo el día un sensor llamándolo o encima de uno. Eso es más mítico, pero es verdad que existe desidia, falta de especialización. Las escuelas de periodismo han caído en un nivel bajísimo en la preparación de los estudiantes. Este mercadeo en la universidad también obviamente ha significado que hay que llenar muchas vacantes en cada escuela de periodismo con una calidad de periodista muy básico. Entonces, es verdad, dice la Mónica, o sea, muchas veces incluso uno propone temas que pueden ser muy interesantes, pero la agenda no lo da. O sea, la agenda, si uno hubiera puesto el tema de la igualdad, de sexo, del tema medioambientalista, el tema de la situación de los mapuches. Yo me acuerdo que el 97 a mí me tocó hacer un tema sobre el Humacu, que fue portada de la revista ¿Qué pasa? Y era sobre la pobreza en la zona mapuche y cómo en el fondo el Estado no estaba generando ninguna herramienta para capacitar y ni siquiera enseñarles a cómo cultivar bien las cosas. Tenían todo el terreno erosionado, niños de tercero medio que no sabían multiplicar 4x4. Y nosotros hicimos una nota que fue portada, que fue una apuesta, hacer una nota que ustedes saben que en general probablemente los centímetros cuadrados que ocupan los mapuches en la prensa y la televisión es prácticamente cero. Fue una apuesta y fue portada. Bueno, obviamente nadie la tomó en cuenta, o sea, pasó sin pena ni gloria, probablemente debe ser una de las revistas menos vendidas de la década, de la que pasa, que vendía mucho en esa época. Y entonces yo creo que también hay una falta, un susto a que estemos fuera de la agenda. Tocar temas que en el fondo no, ¿para qué vamos a tocar ese tema? Si en el fondo, los mismos, había rectores de universidades chilenas, rectores bastante cultos, inteligentes, que estaban por proyectos universitarios integrados, que estaban en universidades sin fines de lucro, que les parecía maravilloso que el sistema permitiera que más estudiantes fueran universitarios. Entonces, si desde personas con un nivel de crítica, especialización, conocimientos mucho más altos que probablemente los periodistas que cubren educación pensaban eso, era muy difícil tener un espíritu crítico. Pero yo sinceramente creo que lo que más le ha faltado al periodismo en Chile ha sido esa vuelta de tuerca, esa capacidad de generar temas desde la nada y en el fondo husmear más allá de una fuente que uno se tomaba un café, le decía los datos y uno publicaba la nota a la semana siguiente. Entonces yo creo que también hay debería haber una autocrítica más o menos alta en nuestra profesión, que eso no quita que en el fondo evidentemente los medios tienen intereses, o sea, y eso es una realidad. Y no solo aquí. Bueno, la invitación a la tertulia es para que no solamente ustedes puedan escuchar lo que nuestros invitados nos están contando, sino que también podamos compartir, ya sea por preguntas o por comentarios de ustedes. Lo que no sé es tener el micrófono, ¿no? Tienen que mandar un Twitter para la... Si alguien quiere, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Pérez. Buenas noches. Soy licenciado en Comunicaciones. Quiero hacer una pregunta. Frente a los medios virtuales, ¿la pragmática de la comunicación se aplicará? ¿Qué entiende por pragmática? Es cuando usted dijo la retórica, cuando hace investigación.
No, yo no. O sea, la retórica para mí es esto de hablar de la libertad de expresión, Claro. más fixa la libertad de expresión. O sea, a mí me gusta más hablar en concreto. Ya. Para mí la pragmática no existe, entre paréntesis, ¿ah? Nunca la he usado. O sea, yo no la uso, no la... A mí, para mí lo que hay es tomar temas que tengan que ver con los miedos ciudadanos. De miedos conozco. Quizás porque soy vieja y vengo del periodismo de la dictadura. Y entonces me parece espantoso que en Chile se hayan reemplazado el miedo a que te desaparezcan, a que te torturen, a que te encarcelen, a que te lleven en la casa, a que te tomen a la persona que tú amas, a que le hagan daño a tus hijos, por el miedo a caer enfermo porque el ISAPRE es un monstruo, por el miedo a la jubilación asquerosa, porque la AFP es otro monstruo, por el miedo a que tu universidad sea investigada, por favor no me la toquen porque mi título va a quedar en nada. O sea, tú basta subir a la micro, al metro, para entender que estamos llenos de miedo. Para mí lo que me importa, y en donde el CIPER toma más tiempo y ocupa más tiempo como equipo, es tratar de a qué vamos a dedicar nuestra energía, cuál es el tema al que le vamos a intervenir. Y eso tiene que ver con los miedos que tú encuentras en la calle, percibes, y por eso estar con los poros abiertos, saber mirar, saber escuchar. No solamente en un café, escuchar en la calle, entender los ruidos de la calle, apoderarte de tus calles, de tu ciudad. Para mí es clave. O sea, yo sé que hoy día hay una cantidad de información que es maravillosa que está en internet, pero nada, nunca me va a suplir el trabajo de calle como complemento o como fundamento. Y para mí eso sigue siendo hoy día una clave. Y la segunda es que objetivamente las escuelas no te forman para poder enfrentar este mundo tan sofisticadamente complicado para robarnos desde los sueños hasta el dinero o nuestro derecho a una jubilación o a la salud. Lo único que cabe es formarse como equipo, porque no sabemos economía. Entonces es un desafío para nosotros aprender para poder descifrar misterios. Antes yo sabía descifrar balance, hoy día tengo que hacer asesorarme, porque a los ciudadanos les interesa no la casuística, no una cantidad de, hoy que sabe ese periodista, no. Quiero que me diga con cuánto capital empezaron y con cuánto capital salieron y cuánto de eso nos robaron a nosotros y por qué el sistema no funciona. Eso quiere saber el ciudadano. Y si para eso tengo que entender y pasar por un montón de reglas y de leyes económicas y superintendencias y normas que no existen, pero que hay que decir por qué no existen, eso es mi pega. Pero eso hay que hacerlo en absoluto silencio y equipo. ¿Quién más quiere comentar y participar? Hola, buenas noches. Yo tenía una consulta para ambos de los ponentes. Soy instructor en temas de medios de comunicación, así que si me pueden ayudar, sería también mi idea. Hace tiempo atrás, desde que asumió el gobierno Piñera, se estaba hablando ciertos temas acerca sobre el diario La Nación. Es decir, que era un diario que estaba con el oficialismo, que en ese tiempo era la concertación, que se empezaba a cerrar. En un momento ya yo no lo veo en el papel, no me había informado a partir de eso, pero yo lo quiero ver también no por un tema del diario en el papel, sino también lo que significaba La Nación en temas de imprenta. O sea, yo entiendo que para hacer un diario necesitamos primero, tengo que imprimirlo y todo lo demás. Y también supe que había muchos diarios que eran alternativos que se financiaban, o sea, que mandaban también a copiar los diarios a la Nación. Por lo que hablaba con un periodista a la red del Ciudadano. Entonces, ¿cómo ustedes pueden explicar tanta parafernalia que se dio con el tema del diario de la Nación? Siento que era, como tal lo decía usted, era una forma de pensar más, nada más que eso. Yo creo que lamentablemente no se dio tanta parafernalia cuando se por la Nación. Yo creo que el gran error el Estado en Chile no ha sabido administrar medios. O sea, administrar medios yo creo que es muy complejo porque inevitablemente está la tentación de poner tus intereses sobre los intereses de la audiencia, que es lo que le puede pasar a cualquier persona que esté en el medio. Y
creo que La Nación fue agonizando bajo esa perspectiva, que se agudizó. Hubo un periodo que yo creo que se trató de hacer cierto periodismo bueno, o sea, se creó una marca que más allá de que uno puede decir que había cosas que no eran tan buenas, pero La Nación Domingo logró posicionarse como una marca importante, hizo denuncias relevantes que no hacía el resto de los medios. Después quizás cayó en esos mismos caprichos o soberbia que tenía. Y yo creo que el último periodo, antes de que asumiera Sebastián Piñera, ya llegó a su mínima expresión La Nación, a mi parecer, en términos periodísticos. Y este gobierno decidió cerrarla, y probablemente la web, tengo entendido que la web también va a cerrar. O sea, la Nación como tal, la sociedad era una sociedad que también, que el negocio de La Nación era la imprenta, como tú dices, se terminó por cerrar. O sea, yo la verdad creo que a mí lo que más lamento es que hay fuentes de trabajo, siempre un medio más por algo hace el medio más. Ahora en la web creo que han hecho algunas cosas bastante buenas, pero así es la vida. O sea, yo creo que en el fondo aquí el problema es cómo administra el Estado los medios. O sea, tener una televisión pública que creo que es la que más hace investigación, pero también tiene que hacer otras cosas que uno podría decir que no es lo que uno espera de un canal público, o sea, evidentemente. Entonces, esa dicotomía que se vive en TVN es probablemente la dicotomía también que vive en muchos medios de... Si uno ve los medios, en realidad los medios que son como simbólicos cuando uno quiere hablar de un medio estatal que es la BBC, son medios financiados por la ciudadanía con un impuesto. Yo no sé si acá hiciéramos una encuesta, cuánta gente estaría dispuesta a poner de su impuesto para que se financie un canal público, no sé. Perdón, pero a los ingleses no les preguntan si lo quieren hacer, lo hacen porque está metido en el ADN que el derecho a la información es un derecho. Y porque los periodistas son responsables de dar una información de calidad. Yo creo que esa combinación, esa ecuación, deberíamos tenerla nosotros. A mí me da mucha pena La Nación. Yo entré a La Nación en el 90. Yo soy parte de un proyecto maravilloso en que yo me acuerdo que el ministro del Interior, Enrique Kraus, llamaba y el director me pasaba la llamada, Abraham Santibáñez, y yo le decía: mire, ministro, si usted quiere discutir la información, mande una carta al director. Y el ministro del Interior, o quien fuera, Enrique Correa, tenía que mandar una carta al director. Nosotros no recibimos y ni aceptamos en ese periodo del 90 al 94 ni una sola presión desde la moneda. O nos exigimos que nos dejaran desarrollar una línea editorial después que veníamos de la dictadura libre. Y de hecho, fuimos el único diario en ese tiempo que publicó y empezó a hacer las grandes denuncias de derechos humanos que nadie más quería hacer, porque en Chile no, había que mirar hacia adelante. No hablemos de los negocios. Acuérdense que el Congreso nace con una imposición. No se van a revisar las estatizaciones, las privatizaciones, perdón. Entonces, ese equipo a mí me duele porque eso se fue, esa fuerza de mantener un equipo con una mística que significó que para cuando nosotros publicamos el titular develando cuál era la verdadera historia de los Pinocheques y cómo era la historia de los 3 millones de dólares que se iban a pagar a Augusto Pinochet hijo, por lo cual Pinochet hace el boinazo, Pinochet reacciona con el boinazo. Yo recuerdo como si fuera hoy día que estábamos en la oficina del director con Alberto Luengo, un grupo de editores, y Alberto Luengo responde al militar que desde la comandancia le está dictando el titular que teníamos que llevar al día siguiente en medio del boinazo, y le dijimos: no va a salir ese titular. Esa era La Nación, ese era el equipo de La Nación. Eso se fue perdiendo porque no hay ese espíritu de decir: aquí debe haber un proyecto en medio de esta concentración de la propiedad de los medios de comunicación para que haya un periodismo de calidad que entregue una visión ciudadana. ¿Qué es lo que es una visión ciudadana? ¿Qué cosas del sistema te hacen daño y cómo defenderse del sistema? No es ideológica, o a lo mejor otra persona dirá que sí, pero si tú lo miras desde el punto de vista periodístico, es un derecho tan simple, tan básico y tan importante de defender como ese. Yo exijo que me digan, por ejemplo, por qué las
fijaciones de precios de las ISAPRES son inconstitucionales y las cortes de apelaciones lo ratifican día a día y no podemos defendernos como ciudadanos para que se modifique la ley. Entonces ahí hay caminos que plantear, casos concretos que plantear, porque hay alternativas para los ciudadanos. Pero si no tienen dónde informarse, ¿cómo lo van a saber? Por eso es importante la nación. Pero lo que tú dices también, porque efectivamente yo soy parte de la generación que pregó porque se comprara la mejor imprenta afuera. Se fueron a especializar obreros que llegaron a hacer maravillas. Nosotros editábamos el diario 7 en hoja de papel y salía una maravilla que nadie podía creer, que no tenía un tratamiento especial. Y todo eso se murió porque se quiso hacer un proyecto afín a los gobiernos de turno. Y eso no puede ser. Eso lleva a la muerte del periodismo, asfixia la libertad de expresión y lejos de combatir la concentración de medios, lo que hace es decir, no, hay que terminar con estos medios. Tampoco es una defensa de esos medios. A mí me da mucha pena. Dime. Hola, yo soy Daniela, trabajo acá en la fundación. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros día a día nos preocupamos acá en la fundación y nuestro objetivo es siempre bajar la información para que la ciudadanía la entienda, para que la ciudadanía se interese, para que participe. Y por lo mismo, me gusta mucho el trabajo que hace CIPE. Encuentro que es fenomenal, pero al mismo tiempo, igual que las limitantes que podemos tener nosotros acá en la Fundación, que sabemos que finalmente el público objetivo es un público medianamente informado, medianamente con ganas de participar o de leer. Resulta que también el periodismo investigativo tiene a lo mejor esa piedra de tope, que es que el usuario final resulta ser el tipo que está medianamente formado y que entiende un poco lo que está leyendo y tiene capacidad de analizarlo y reaccionar de alguna manera. Pero aún así, nosotros desde la Fundación, en el fondo, intentamos llegar siempre un poco más allá. Mi pregunta va como desde el rol del periodista, que además de tener la función en el fondo de informar y de generar